Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre 4 demandas que está llevando a cabo la asociación ANVIPED contra la corrupción judicial con el presidente de la asociación, que es Javier Marzal. Hola Javier, ¿qué tal estás? Buenas tardes, José Miguel. Muy bien. Y Juan Martín. Hola Juan, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, bien. Bien hallado. Pues contadnos amigos, ¿cuál es el origen de estas demandas y en qué consisten estas demandas? Javier, Bueno, rápidamente. Son cuatro demandas. Dos son por condenar penalmente a un abogado por calumniar a un juez, lo cual está prohibido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde febrero de 2016. Otra es por represalias, por denunciar a 14 jueces, 11 fiscales y todos los letrados, todos los secretarios judiciales del Partido Judicial de Arganda del Rey. Y la otra es la de Juan, que te la contará él, que él es agente de la policía local y que ha sido represaliado en dos pueblos de Valencia por denunciar corrupción, denunciarlo mediáticamente y denunciarlo penalmente. Y estas 4 demandas son especiales porque están dirigidas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, aunque lo parece, no pertenece a la Unión Europea, sino que es un tribunal de los 47 países de Europa, ¿cierto? Sí, más concretamente del Consejo de Europa. Hmm. La organización se llama Consejo de Europa. Muy bien. Desarrollad el tema, por favor. bueno, Javier, me interesaría saber que desarrolles un poquito el tema del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque hay mucha gente que se confunde en ese tema y es interesante saber el alcance de ese tribunal. ¿Qué puede establecer? ¿Qué sentencias puede condenar a España como Estado, imponer multas, anular sentencias? Es decir, ¿qué alcance tienen sus sentencias? Vamos a ver, lo primero, en principio, está ceñido a los derechos humanos que el propio Consejo de Europa promulgó. Eso por un lado. Son derechos, pues, por ejemplo, el derecho a un proceso equitativo, que es el más habitual, o el derecho a un tribunal imparcial e independiente, que son los más habituales por los que más condenas hay, digamos que son muy amplios. O sea, en el momento en que tú digas que un juez no ha cumplido la ley, pues entra ahí, ¿no? Y esa es la idea. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, lo importante es que la primacía del derecho comunitario sobre el derecho nacional de cualquier país, del Consejo de Europa por un lado o de la Unión Europea por otro lado, y por otro lado, que son vinculantes las sentencias de los tribunales, sea del Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Son vinculantes. ¿Qué significa eso? Pues lo que significa es que los tribunales españoles tienen que obedecer. Lo que significa es que los legisladores españoles tienen que obedecer. Y si los tribunales europeos dicen que una ley no es conforme con el derecho comunitario, tienen que cambiarla, aunque España no las cambia. Y el propio Tribunal Supremo y el propio Tribunal Constitucional lo han dicho muchísimas veces. Pero pueden imponer sanciones al Estado español, pueden imponer anular sentencias, por ejemplo, cualquier causa que llegue allí o demanda puede suponer una anulación de los actos que emanan de ese procedimiento o simplemente es una declaración de intenciones. Vamos a ver, generalmente lo que hace es, por un lado, sancionar con las costas, Uh-huh. es decir, bueno, lo primero, para llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienes que agotar todas las vías nacionales. Que en España, como mínimo, hay 3 instancias. La tercera es el Tribunal Supremo y además el Tribunal Constitucional. Eso lo primero. Y por tanto, todo eso tiene costas de abogados y procuradores y suele condenar al Estado a pagar las costas siempre y cuando las costas estén acreditadas. Cuidado, ahí todo lo que no está acreditado no existe. Por un lado. Y luego, por otro lado, suele sancionar, no siempre, con una indemnización al demandante. Pero cuidado, no siempre. Hay veces que el tribunal dice que con darle la razón que ya es bastante. Son así de Especiales. Especiales.
Sí, sí. Hombre, es que si tuviese efectos anulatorios, es decir, si anulase lo que es la sentencia No, del Estado. no, no, sí y no. Es decir, además de eso, cualquier sentencia es revisable. Es decir, si el Tribunal de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha dicho que se ha incumplido el convenio, que se ha violado un derecho humano, eso te da opción de utilizar esa sentencia Con revisión. para, en el plazo de 3 meses, pedir la revisión de la sentencia firme en España. Vale, vale, vale. La cosa tiene mucho más interés. Pero claro, esto es que mucha gente lo desconoce. De hecho, ya sabéis que hay muchas asociaciones de dictados de derecho y de víctimas de jueces y de tribunales. Y parece que cada vez coge más auge el tema porque está habiendo gente muy afectada, ¿no? Como despachos de abogados importantes, que ya conocéis. Javier conoce algún caso importante y grave, muy grave. Pero es que yo creo que faltan mecanismos para poder abordar el tema con mayor potencia, ¿no? No sé si entre todos conseguiremos hacer fuerza para que esto se sepa, pero lo mejor de todo es dar visibilidad, que es una forma de empezar a hacerlo, ¿no? A través de esto, a través de los canales y medios de comunicación. Pero, ¿Y este Tribunal de Derechos Humanos está corrupto o se libra de la corrupción judicial? Vamos a ver, el problema de los tribunales internacionales es que sus jueces están propuestos por los estados. Lógicamente, ya de entrada proponen jueces corruptos. Y luego, de entre los jueces corruptos, es quien sea, es decir, el Consejo de Europa en el caso del TDH y la Comisión Europea en el caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quienes, generalmente terna 3 jueces, elige uno de ellos, pero ya son tres corruptos. Y además luego son sobornables, claro. Claro. Y creo que el origen de vuestras demandas, al menos dos de ellas, las que de Juan Martín, que es policía, obedecen a que denunciaste la corrupción de un mando superior y de ahí vinieron los problemas. Y entonces la metamafia judicial, como la llama Javier, o la mafia, en fin, pues hizo de las suyas y empezó pues a atacaros no solamente a ti, sino a tus abogados y etcétera, etcétera. bueno, te cuento, es que es un caso muy especial porque yo confiaba. El problema de todo esto es que uno cree en la justicia, ¿no? Cree que ahí el Estado te va a defender. Cuando tú invocas un derecho o crees que estás denunciando un acto de corrupción, esperas que el Estado te proteja, ¿no? Y cuando te das cuenta que no es así, te das cuenta que el Estado forma parte de la corrupción y que lo que hace es tapar la corrupción, entonces llegas a ese punto en el que ya te ves desbordado, ¿no? Porque no puedes hacer nada, esa impotencia de decir, he denunciado un caso de corrupción, como en mi caso. Yo descubrí que el alcalde quitaba multas a familiares, a gente afín al partido, que quitaban alcoholemias, bueno, que no tramitaban expedientes sancionadores, todo para favorecer una serie de mandos que entre ellos se retroalimentaban, unos se favorecían a otros porque era un círculo vicioso, ¿verdad? Había una malversación, porque claro, cuando dejas de ingresar dinero público en el Estado, pues también pierde dinero. Eso se afecta a todos, realmente, ¿no? Y es injusto que unos señores paguen una multa porque denuncian en la calle y otros, porque ser amigos del alcalde, no paguen multas, ¿no? Además, de hecho, hay una sentencia del Tribunal Supremo por ahí que ya pone verde a algún alcalde, pero bueno, cuando... No siempre, no siempre. Y en este caso yo denuncié este caso, a través de los medios, era delegado sindical, y a través de los medios de comunicación, pues salió en la prensa y bueno, al cabo del tiempo, la sorpresa mía es que la jueza que vio el asunto, pues yo pensaba que iba a tener un calado importante judicial, porque había unas pruebas que eran irrefutables, estaban los secretos de las multas, estaban todo tipo de... Y la jueza, cuando vio el caso, lo primero que hizo fue archivar el procedimiento. Y yo me quedé como, ¿cómo? Es como si yo me estaba diciendo, oiga, que están robando en una esquina, ¿no? Y yo digo, no, es que no voy a ir a comprobar el delito, porque es que eso no se preocupe ya. En fin, con claridad, ¿no? Dejar la omisión de perseguir delitos, pues eso es lo que hizo esta magistrada, ¿no? De hecho, le presentamos un recurso de apelación y la propia audiencia provincial le tiró de las orejas y dijo, ¿cómo puede usted archivar sin ni siquiera haber investigado al menos los indicios de delito, ¿no? Tomó declaración luego a los imputados, hizo un poquito de paripé, volvió a archivar. Volvimos a recurrir, tuvo que continuar el procedimiento a regañadientes
Y al final, pero es que lo que más curioso es que el fiscal también estaba con ella. Es decir, el fiscal no veía delito. Es que dice, hombre, quitar una multa de tráfico, pues según el Tribunal Supremo, de un alcalde por ahí, no sé qué pueblo era, pues era una prevaricación como una casa. Y bueno, y quitar un montón de sanciones para rebajarlas a €1 a familiares, amigos, o sea, además acreditado, demostrado. No, eso no era delito. Es que en Valencia tenemos una justicia muy corrupta. Y bueno, pues a partir de ahí fue todo ya, pues en fin, un desastre, ¿vale? Una persecución personal tremenda, acoso por parte de los compañeros, cambiarme los turnos, un puteo que no paraba. Y además, bueno, una sanción disciplinaria de 3 años de sueldo que me costó, ¿vale? Que sin ningún tipo de prueba, me di cuenta que el jefe de la policía, como venganza a mi denuncia, habiéndole puesto ya 13 denuncias por acoso laboral y ninguna tramitada por el ayuntamiento porque hacían caso omiso de las denuncias, automáticamente me sancionan y me dicen, bueno, tienes que marcharte en el ayuntamiento para que no te sancionen, márchate, cambio de ayuntamiento y así pues te libras de la sanción y mira, para que lo que querían es que era que marchar, era molesto para ellos y querían que me marchara. Entonces me marché, fui a otro ayuntamiento y allí me ejecutaron la sanción. De forma, yo entendía que, bueno, arbitraria, ya estaba prescrita después de 3 años y medio de haber salido la sentencia firme, pero aún así es que fue una concatenación de apoyos entre ellos, ¿no? Porque veías que no solo era el político el que te sancionaba, sino que el juez también apoyaba la sanción. Es decir, a mí, para que tengas una idea, el inspector me ordenó hacer un paso escolar. Tú fíjate la gravedad del hecho. Me mandó a hacer un paso, yo era oficial, me mandó a hacer un paso escolar y yo le pregunté que si lo hacía porque los otros oficiales no lo hacían. Entonces me dijo que me daría la orden por escrito. Esperando la orden por escrito, la conversación fue grabada y nunca me la dio. Pero él ya estaba haciéndome el expediente disciplinario como que había desobedecido las órdenes de esa instrucción de servicio. Yo la grabación la aporté al secretario de la corporación y pese a que demostraba que no había ninguna orden, se tiró para adelante el expediente disciplinario y me dieron 3 años de empleo y sueldo, pese a tener 30 felicitaciones de la alcaldía por servicios meritorios, que era la primera sanción que tenía. O sea, fíjate la congruencia, ¿no?, de la sanción. Pues esto llegó al contencioso administrativo y la jueza, sin ninguna prueba, sin ninguna, de hecho lo dice en la primera sentencia, pero dice que yo reconozco los hechos. Y entonces me sancionan con 3 años de empleo y sueldo. Eso fue un calvario que empecé, en 2012 y no ha parado hasta ahora, Aún tengo todos los pleitos, que puedo decir Javier, tengo ahí 2 peticiones de nulidad de actuaciones, una querella contra el jefe de policía, pero va muy lento todo. Y, en fin, he encontrado muchísimas trabas para poder encontrar solución. Y gracias a gente como Javier, ¿no?, y a la Asociación de Estados de Víctimas, encuentras un poco de apoyo, ¿no? Porque si no, no tendrías ningún apoyo, ¿no? Te echa una mano, nadie te apoya. Es muy difícil. La gente que se encuentra en una situación como la mía es muy complicado que pueda tener una solución, porque te desespera. Es que todo es desestimártelo, todo lo que hagas, todos los recursos que presentes, desestimar. Aunque tengas más razón que un santo y aunque además lo puedas acreditar, ¿no? Da igual. Aquí la opción es que no vaya adelante el tema y que esto se archive y que te canses. Sí. Es tremendo. Pues Javier, ¿qué puedes contarnos? Bueno, desde diciembre exactamente de 2019, con el tema de la nueva directiva 1937 de 2019 de la Unión Europea, se ha puesto de moda el tema de proteger a los denunciantes de corrupción, ¿no? Y hemos sido muchísimos los que hemos aportado esa directiva, entre otras, para intentar que al menos a los denunciantes de corrupción se nos proteja, se nos dé la razón, no haya represalias contra nosotros, etcétera. Y estas 4 demandas, que son 4 temas de represalias contra la corrupción, lo interesante sería eso, que si el TDAH crea jurisprudencia, podría utilizarse en cualquier procedimiento en España. Porque aquí hay un problema y es que los jueces españoles, cuando utilizamos normas europeas, no las hacen caso. O sea, directamente no las hacen caso. Pero no hacen nada. 2 de los temas de las 4 demandas al TDAH
decimos que el Tribunal Supremo se ríe de una sentencia del TDH. O sea, es una cosa tremenda. O sea, es que ni siquiera hace caso a la jurisprudencia, ¿no? Pero a pesar de eso, esto es como todo. Si empezamos a que haya una sentencia, a que la gente invoque esa sentencia, que se vaya conociendo, etcétera, etcétera, sería una forma de empezar a frenar al menos las represalias contra los denunciantes de corrupción, que no es poco, y más en este momento histórico en el cual la Unión Europea ha adquirido una deuda sin precedentes, los estados, incluyendo España, tiene una deuda sin precedentes para reconstruir la economía, según se dice, y se ha creado la Fiscalía Europea contra la corrupción y el fraude, que ha empezado a funcionar el 1 de junio, el mes pasado, de forma que, digamos, el sistema necesita denunciantes de corrupción. Entonces, vivimos en ese momento histórico en el cual una serie de gente y una serie de asociaciones llevamos tiempo trabajando de muchas formas, publicando artículos, pidiendo que los jueces cumplan estas leyes, en los recursos, llevándolo a Europa, denunciando en Europa, denunciando en Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Y esto, estamos en ese momento que todo es posible. Estas cosas pueden funcionar y pueden hacer que realmente podamos trabajar y luchar contra la corrupción. Juan. Sí, bueno, en principio lo que estábamos hablando, yo fíjate, hablando un poco de mi caso, como antes estábamos hablando, de que todo se inició por una denuncia de que estaban quitando multas de forma ilegal y demás, ¿no? Pero una vez pasé todo el periplo este de juzgados y recursos y demás, cuando ya estaba en un momento en que iba a pedir la nulidad de actuaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, pedí un abogado de oficio, que es uno de los motivos por los que la asociación hemos presentado una demanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por entender que se han vulnerado mis derechos fundamentales. Y es uno de ellos porque el letrado que me pusieron me lo rebuscaron, ¿vale? Para que me dejara tirado en mitad del procedimiento. Y digo tirado porque era un abogado de oficio con muchísima experiencia, con más de 100 y pico casos de defensa jurídica que lo acreditó en el mismo juicio, en la querella que le pusimos, y sorprendentemente, en el plazo de 30 días que yo tenía para comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia, no me lo comunicó. Pasaron 6 meses y yo, preocupado por el procedimiento, le pregunté, oye, ¿cómo va el recurso este de apelación? Y me dijo, pero es que nosotros no te representábamos en ese procedimiento, te representábamos en otro. Digo, ¿cómo? Y el recurso mío, dice, no lo sé, pues el recurso estaba presentado en el Tribunal Superior de Justicia. Me dijo que había ya pues pasado el plazo de 30 días y que por tanto pues estaba ya caducada la acción. Esa era la cuestión. Hasta ese punto llegan, es decir, es espectacular, es espectacular. Y esto es una de las demandas que hemos puesto porque el abogado pues sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que luego presentamos una querella criminal contra el letrado. Hay jurisprudencia con casos muy parecidos o similares, los que han condenado al letrado por negligencia profesional. Y en este caso, tanto la jueza de lo penal, que no vio nada de adelantada, quería también archivar, y luego la Audiencia Provincial de Valencia, pues es sorprendente. Si ves las sentencias, es que para flipar, es que para alucinar. No debe ser un experto en derecho, ni ser un abogado, bueno, es que se ve, es que canta, ¿no? Porque te cuentan milongas y películas que nada tienen que ver con el derecho, ¿no? Ellos mismos, ¿no? Y de hecho, Javier, bueno, él ha visto la sentencia de la Audiencia Provincial en la que el mismo letrado, fíjate, y la misma, una de las despachos del letrado, una de las trabajadoras que necesitaban derecho y además procuradora, sabía muy bien lo que se hacía, se permitió el lujo de mentir en su declaración. Fíjate, sabes que los testigos tienen la obligación de decir la verdad. Un imputado no. Un imputado o un investigado no tiene tiene la protección jurídica del Código Penal de que puede mentir lo que quiera, ¿no? Pero el testigo no. Y esta señora pues mintió descaradamente ante el juez, se puso en conocimiento de la Audiencia Provincial, ni caso. Pasan olímpicamente, ¿no? O sea, estamos en un momento bastante crítico, bastante crítico. Yo nunca he visto esto, nunca. En la policía llevo ya 30 años,
27 para ser más precisos, y nunca he visto estas barbaridades que estoy viendo ahora, jamás. Yo he visto, bueno, no sé, sentencias raras o sentencias injustas o más leves o más graves, pero no he visto este grado de impunidad que hay ahora. Esto, en fin, es una locura, una locura. Javier, cuéntanos. ¿Qué quieres que te cuente? Pues lo que creas conveniente. Vamos a ver. Realmente, como dice Juan, estamos en un momento crítico, estamos en un momento histórico. El propio capo de la Sala Penal del Tribunal Supremo, que se considera que es el juez más poderoso de España, que es el presidente de la Sala de lo Penal, cuando se pusieron las querellas contra el gobierno por el tema de esa cosa, de lo que han calificado como pandemia, él lo primero que dijo es que podía pasar cualquier cosa, es decir, que una vez que alguien había sentado a una infanta en el banquillo de los acusados, que en España ya podía pasar cualquier cosa. Entonces, si añadimos a esa situación especial en España, esa situación súper especial por la crisis que han creado los políticos como respuesta a ese estado de alarma que han creado ellos, más la presión que hay desde el 2018 en la Unión Europea contra el no cumplimiento del Estado de Derecho, estamos en una situación en la que realmente no solo todo es posible, sino que es necesario cambiar las cosas, porque no olvidemos que en 2010 la Unión Europea declaró la decadencia económica en todos los países miembros de la Unión Europea, en todos. O sea, no solo decadencia en España, no, en todos, incluyendo los países nórdicos. O sea, esto es una declaración oficial. Entonces, lógicamente, la situación que tenemos es absolutamente insostenible. Nosotros, en los próximos meses, vamos a hacer cosas alucinantes. Cosas absolutamente nuevas, basadas en jurisprudencia nueva. Este año hay jurisprudencia muy dura del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no solo contra España, sino contra muchísimos países relacionados con el incumplimiento de las normas europeas. Y eso nosotros vamos a utilizarlo de forma, ya te digo, absolutamente novedosas. Y vamos a ver qué va a pasar, porque van a pasar cosas. Una cosa respecto a lo que dice Javier, es cierto que van condicionadas las ayudas de la Unión Europea, porque no sé si escuché contigo algún día hablando del tema, a que no haya corrupción o a que se baje la corrupción o algún tipo de medida contra la corrupción. Es decir, si tú no haces esto, no te doy esto, no te voy a dar este dinero. En fin, ¿algún tipo de medida? Vamos a ver, lo que hay es que la Unión Europea ha condicionado las ayudas al funcionamiento del Estado de Derecho. Entonces, la Unión Europea desde el año pasado hizo la primera revisión del Estado de Derecho de los 27 países miembros e hizo un informe sobre el Estado de Derecho. Entonces, lo que hay acordado es que si alguno de los países miembros no cumple con los requisitos del Estado de Derecho, se le puede eliminar las ayudas o se le puede rebajar las ayudas. Además de esto, Hungría y Polonia están diciendo que se les está discriminando, diciendo que ellos no cumplen el Estado de Derecho cuando hay otros países como España que tampoco lo cumplen. Yo denuncié en la Unión Europea el año pasado, desde luego, y por tanto hace más de 6 meses, denuncié 30 procedimientos, incluyendo varios del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, donde no ha habido un tribunal imparcial y ha habido represalias contra denunciantes de corrupción.
la Unión Europea tiene la obligación de responder en menos de un mes. Todavía no han respondido. ¿Esto es bueno o esto es malo? Bueno, esto es bueno en el sentido que no han archivado, y esto es malo en el sentido que no han empezado la investigación de lo que yo he denunciado. Esa denuncia la voy a ampliar porque tengo muchas más cosas de este tipo y de otro tipo, y además voy a hacer cosas nuevas aprovechando la nueva jurisprudencia de este año y nuevas normas que permiten hacer cosas absolutamente diferentes. Además, nosotros todo lo que hacemos lo publicamos. Es decir, varios medios han hecho eco de las 4 demandas ante el TDH, de forma que otra gente lo haga. Es decir, yo mi idea es impulsar innovaciones y hacerlas públicas para que otros hagan lo mismo. Y de esa forma presionemos más a todo este sistema criminal, tanto nacional como europeo, para que empiecen tanto los unos como los otros a cumplir la ley de forma escrupulosa. ¿Y creéis que ya se ha agotado el tema o os queda algo por decir? Bueno, en principio lo que eran las historias, que era lo que llevaba Javier, que eran las demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya ha quedado definido. Y bueno, lo que sí que yo quería comentar era nuestro malestar, porque vemos que el sistema español está muy deshecho, y no hay un canal realmente efectivo que pare los pies a la corrupción, ¿no? Ya no política, porque política está claro que hay muchísimos casos y es un escándalo y los ciudadanos están muy altos, pero es que a nivel judicial es que no hay nadie, ni va a ser muy complicado, que le paren los pies, porque actúan con una impunidad impresionante, absoluta. Y bueno, eso es lo que yo veo que es un gran problema, ¿no?, en este país. Sí. Lo bueno es que, como contaba Javier, en el 2019 se creó un tribunal contra la corrupción dentro de la Unión Europea. Y hay que darles trabajo. Necesitan denuncias, amigos, necesitan denuncias para poder justificar su existencia. Así que no se corte nadie y a denunciar la corrupción judicial, que hay mucha. Sí, apoyarse, asociarse y luchar, porque es la única forma de conseguir vencer a esta lacra que nos asola al país, porque es que, como decía Javier, se están llevando el 8% del PIB bruto. Es que es una salvajada, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas más que no sabemos, ¿no? En fin, Javier. Bueno, yo el resumen de las demandas, tú fíjate que nosotros demandamos por encubrir a un abogado corrupto. Otras 2 demandas por condenar a un abogado que denuncia la corrupción de jueces. Y luego otra por encubrir la denuncia contra 14 jueces, 11 fiscales y un montón de secretarios judiciales. Es decir, que de alguna forma lo que llevamos al TDH es corrupción de los principales operadores judiciales españoles. Abogados, tanto en un lado como en otro, fiscales, jueces, etcétera. Entonces, es un tema muy interesante. Vamos a ver qué hace el TDH con todo esto y si aplica sus propias normas, las de sus jefes, las del Consejo de Europa, esas normas contra la corrupción. Vamos a ver. Sí, es que el fenómeno de la corrupción no tiene una corporación, es decir, no es la justicia entera, no es la policía entera, no es el gobierno, quiero decir, es la persona, es el individuo. El corrupto es el juez fulano, es el policía mengano, es el alcalde de turno o ¿verdad? Quiero decir, es la persona. Por eso hay que poner coto, porque hay muy buena gente también, es cierto que hay buena gente y buenos profesionales, ¿no? Tanto en un lado como en otro. Pero basta ser que uno de ellos calle para que esto no se ponga fin. Y la única forma es que se sepa y que esto llegue a todos los sitios. Pues muchísimas gracias. A ti. Encantado. Stop Metamafia Judicial. Así es. Así la podemos parar de todos. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Y ya para terminar, ¿qué querríais decir, Javier?
Bueno, yo lo que querría decir es que estamos en un momento de decadencia, estamos en un momento de corrupción extrema, estamos en un momento de represalias contra los denunciantes de corrupción brutal, ¿eh? Pero también la sociedad civil respondemos ¿eh? A ese reto, siendo cada vez más fuertes, con mayor conocimiento, utilizando nuevas herramientas, más herramientas para luchar contra todo esto. Si algo nos ha enseñado la historia es que aquel sistema macabro de nobleza e iglesia, acabamos con él. ¿Y quién acabó con él? Bueno, pues hay versiones que dicen que fue el mercado, que fue el comercio, el trabajo, el que acabó con él. Otros dicen que fueron los políticos, que son los que controlaban todo en nombre de la nobleza o de la monarquía absoluta, pero acabamos con aquel sistema macabro. Yo creo que también podemos acabar con este sistema macabro que se llama democracia. Juan. Sí, estoy con Javier. Es decir, en cierto modo, nos hace falta una revolución a nivel societario. Es decir, la sociedad necesita cambios profundos en este país para que podamos abordar unas dificultades tan grandes como las que tenemos, ¿no? Y sobre todo a nivel de corrupción. Es algo escandaloso. La gente lo sabe, pero no toma conciencia realmente de lo grave que es. Y hay que hacer algo ya. Y es muy importante. Pues muchísimas gracias por vuestra lucha contra la corrupción judicial y ya nos contaréis cómo se han desarrollado los acontecimientos. Gracias a ti, José Miguel. Muchas gracias, José. Un abrazo. A vosotros. Adiós, amigos. Hasta el próximo video del programa. Hasta la próxima.